Bueno, como ustedes saben, estamos yendo a través de la Biblia, yendo libro por libro, viéndolo en forma general, pero vamos a hacer un paréntesis por 2 semanas para ver otro tema que es importante, ¿verdad? Que veamos. Va a ser 2 mensajes y el mensaje lo he titulado Deseos Santos, que es lo que la Biblia nos habla, ¿verdad? Que nosotros como cristianos debemos siempre procurar que los deseos que tenemos, porque todos tenemos deseos, ¿verdad? Que nuestros deseos sean santos, y por santos quiere decir que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, que vayan de acuerdo a su palabra, porque podemos tener deseos que no son santos, ¿verdad? Y entonces, pues no son buenos esos deseos, pero los deseos que son santos, que son de acuerdo a la voluntad de Dios, son los buenos. Y cuando nosotros tenemos esos deseos, bueno, pues tenemos que llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque sabemos que son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios es para que nosotros lo llevemos a cabo, lo obedezcamos. Entonces, me voy a estar enfocando porque pues cuando hablamos de deseos, pues hay toda clase de buenos deseos, malos deseos, pero me voy a enfocar nada más en uno, en un buen deseo, para que lo meditemos, ¿verdad? Cómo estamos cada uno de nosotros. Si verdaderamente usted tiene ese deseo, ¿sí? Si usted tiene ese deseo. Y ahí le va, es una pregunta. ¿Quieres ver crecer tu iglesia espiritual y numéricamente? ¿Usted tiene ese deseo de ver su iglesia crecer espiritual y numéricamente? Póngase a pensar y contéstese sinceramente, si es un deseo suyo, o si ahorita lo está viendo como diciendo, no, nunca lo había pensado como tener yo ese deseo, o si es un deseo que ha existido en su corazón, en su mente, en su voluntad de ver crecer a su iglesia espiritual y numéricamente. ¿Tiene ese deseo? Porque díganme ustedes si este deseo es de acuerdo a la voluntad de Dios o no. ¿Sí o no? Sí. Tenemos que afirmar lo que es la voluntad de Dios, es decir, pues sí es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que una iglesia crezca. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, ¿de quién hablamos? Miren, para que seamos nosotros siempre más responsables con nuestra vida, siempre que hablemos de la iglesia, diga, como ahorita que digo, cuando hablamos de la iglesia, ¿de quién hablamos? Diga, de mí. Porque yo soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia, porque muy fácilmente nos podemos quitar responsabilidades y decimos, oh, pues aquí está la iglesia. Pero yo soy la iglesia. Y si cada uno de nosotros decimos, sí, yo soy la iglesia, entonces formamos el cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo Jesús, porque todos estamos conscientes que yo soy parte de la iglesia, yo soy la iglesia. No es el edificio, sino somos nosotros los verdaderos creyentes. Entonces nosotros debemos de tener deseos santos, deseos que son de acuerdo a la voluntad de Dios, y este es uno de los deseos que está en el corazón de Dios. El Señor quiere, ¿verdad?, que su iglesia crezca, que más personas procedan al arrepentimiento, que más personas vengan a conocer a Cristo. Eso es lo que es el crecimiento de la iglesia, el verdadero crecimiento de la iglesia, no nomás tener números por tener números, sino porque verdaderamente haya conversiones. Ahora, otra pregunta, ¿verdad?, que también quiero que ustedes sean sinceros al contestársela a sí mismos, ¿verdad? ¿Quién es responsable del crecimiento de la iglesia? O sea, si yo tengo el deseo de que mi iglesia crezca espiritualmente y numéricamente, ok, ¿quién tiene la responsabilidad de que esto se haga una realidad? Dice el hermano, nosotros mismos, ¿alguien más? Ahora, cuando el hermano dice nosotros mismos, aquí nos está abarcando a todos, ¿verdad? Sí. No me dejó fuera, ¿no? Está en el paquete. Está parte del paquete, porque es la siguiente opción que les puse. ¿Esa es la responsabilidad del pastor o de la congregación?
Entonces, el hermano lo contestó correctamente, es de los dos. Como dice él, es un paquete. Es la responsabilidad de los dos. Está la responsabilidad del pastor, la responsabilidad de la congregación. Y solamente cuando los dos toman su rol bíblico es que una iglesia puede crecer. Cuando los dos cumplen con su responsabilidad bíblica, ¿ok? Porque acuérdense que somos la iglesia del Señor, tenemos que guiarnos por la Biblia. Ahora, vemos pues que esta es una responsabilidad de los dos, ¿verdad? El crecimiento de la iglesia. ¿Cuál es el rol o la responsabilidad que tengo yo como pastor para que la iglesia crezca? ¿Y cuál es el rol, la responsabilidad que tienen ustedes para que la iglesia crezca? Son diferentes roles. Por eso siempre les he dicho, dije, bíblicamente todos estamos al mismo nivel. Aquí no hay que una posición es superior a otra, no, todos estamos ante los ojos de Dios igual, nomás hay diferentes roles. Es como en el matrimonio, el rol del esposo, el rol de la esposa son diferentes, pero están al mismo nivel de importancia. No hay tal cosa de que uno es más importante que el otro, no, están igual al mismo nivel de importancia. Lo mismo que aquí en la iglesia, yo tengo un rol diferente al de ustedes, pero los dos son de igual importancia. Yo tengo que cumplir el mío, ustedes tienen que cumplir el suyo para que la iglesia crezca. ¿Okay? ¿Cuál es el rol mío? ¿Cuál es el rol suyo? No de acuerdo a lo que digan expertos en crecimiento o lo que digan, nomás lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia en Efesios 4, del 11 al 12. Dice, estos son los dones que Cristo dio a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Su responsabilidad, o sea, yo por eso les ahí enfaticé pastor, para que veamos cuál es la responsabilidad del pastor, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Su responsabilidad del pastor es equipar al pueblo de Dios. Y luego dice, la responsabilidad del pueblo de Dios, la congregación, dice, para que puedan hacer su obra y al hacerlo ampliarán y edificarán la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Se fijan ahí las dos diferentes responsabilidades que tenemos? La mía como pastor es edificarlos. Y es a través de la palabra de Dios, de la enseñanza. De la enseñanza es como yo les doy a ustedes herramientas para que ustedes puedan edificar. Para que se puedan ustedes edificar con estas herramientas y puedan ustedes hacer lo que dice aquí, puedan hacer la obra de Dios ahí en el trabajo, en el hogar, con los vecinos, con sus familiares, donde quiera que se encuentren. Dice, y al cada uno hacer su rol, entonces se va a ampliar, se va a edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por ampliar, quiere decir número, y por edificar, quiere decir espiritualmente, que la iglesia va a crecer. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que cada uno tenemos un rol diferente. Específicamente, específicamente el rol de pastor es el de equiparlos, y por eso para mí yo veo siempre como mi prioridad principal la preparación del mensaje, el poderles traer nuevo equipo, poderles traer algo nuevo que les pueda ayudar a ustedes a crecer en el conocimiento, en la gracia del Señor Jesucristo, que estén más equipados para que ustedes puedan de esta manera hacer la obra del Señor, que el Señor nos ha encomendado, ¿verdad? Que nos ha encomendado para que llevemos a cabo. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de tener un deseo santo, es que lo tengamos, ¿verdad?, como una convicción de decir, sí, yo quiero ver a mi iglesia verdaderamente crecer, crecer, crecer. Por lo tanto, ¿verdad?, yo juego un papel muy importante.
Yo estoy consciente, yo juego un papel importante, pero cada uno de ustedes tienen que estar también consciente y decir, yo juego un papel muy importante. Y el peor error que podemos cometer es decir, pero el suyo es más importante. No, es de todos igual. El de todos igual. El rol de importancia es exactamente igual. Lo que les digo siempre, no hay sino que todos tenemos la responsabilidad. Y yo tengo que cumplir con mi rol, ustedes tienen que cumplir con su rol y todos estamos a la par en cuanto a eso, ¿verdad? Ahora, fíjense, me gustó este pensamiento, dice, deseos, ¿verdad? Como nosotros estamos hablando de tener deseos santos. Los deseos dictan nuestras prioridades. Cuando nosotros tenemos un deseo fuerte de algo, eso hace que aquel deseo tenga prioridad en mi vida. Entonces, cuando yo tengo ese deseo santo de ver mi iglesia crecer espiritualmente y numéricamente, entonces tiene que tener una prioridad en mi vida. Tiene que tener una prioridad en mi vida si tengo verdaderamente ese deseo santo. Tiene que estar ahí en esa lista de prioridades, ¿verdad? Y luego dice, y las prioridades dan forma a nuestra elección. O sea, cuando aquello se forma una prioridad, ya lo tengo como prioridad, entonces ya son decisiones que tengo que tomar para llevar a cabo, ¿verdad? Y que ese deseo se haga una realidad. Por eso sigue diciendo, entonces yo ya tengo que hacer decisiones, elecciones, ¿verdad? Porque las elecciones determinan nuestras acciones. Y ya una vez que yo digo, bueno, ¿qué tengo yo que hacer ahora para que ese deseo santo que yo tengo de ver a mi iglesia crecer espiritualmente y numéricamente, cuáles son las acciones que yo tengo que tomar? ¿Se fijan cómo debemos de guiar nosotros con sinceridad todos esos pasos para que se haga una realidad? Se haga una realidad lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. ¿Por qué? Porque el Señor vino y comenzó la obra, ¿verdad? Pero luego dijo, ahora yo me voy, les doy mi Espíritu Santo, que es como si yo estoy con ustedes, y dice, para que ustedes continúen con la obra. Para que ustedes continúen con la obra. Entonces, nosotros tenemos que continuar con la obra, por eso es que nos dejó esa gran comisión cuando nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Okay? Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, primeramente, que vayan. En el vayan, aquí está incluido el evangelismo. Está diciendo, así como yo vine a buscar y a salvar al perdido, ahora ustedes que son cristianos, que me representan a mí y que siguen con lo que yo comencé, ahora ustedes vayan a buscar al perdido también. Vayan. Y luego, una vez, ¿verdad?, que se alcanza al perdido, no se le deja ahí nada más, ¿verdad? Ya se convirtió la persona, gracias hermano. Y luego dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, ahora a discipular a aquella persona, a discipularlo, para que esa persona también se forme en un discipulador, en un cristiano obediente, enseñándole a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, como ahí cuando nos dice que enseñándolos, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque la carne, Satanás, son muy engañosos, es lo que es Satanás, el engañador. Y nuestra carne, pues no se diga. Dice la Biblia que nuestro corazón no es nada más engañoso que nuestro corazón. Y a veces decimos, no, pero es que yo no sé mucho de la Biblia. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña cuando dice enseñándole, dice, tú enséñale todo lo que tú sabes. Es todo lo que te pido. Yo no te estoy pidiendo que les enseñes lo que no sabes.
lo que no sabes, nomás lo que tú sabes. Ahora, nomás póngase a pensar usted cuántos años tiene de convertido. Nomás ahí acuérdese, piense, tengo 3, tengo 5, tengo 15. ¿No sabe suficiente? Vea que sabe bastante. Ahora, no le estoy diciendo que compare y que diga, no, es que yo quiero tener que saber como el pastor sabe. No, el Señor le pide nada más lo que usted sabe, que eso le enseña a otros. Porque vamos a suponer que usted tiene el tanque a la mitad de lleno. A la persona que el Señor lo usó para que viniera a Cristo, tiene el tanque vacío. ¿No tiene usted gasolina para darle? Sí tiene. No tiene que, no, yo hasta que tenga el tanque lleno. Hasta que yo esté hasta acá, que considere que yo ya sé suficiente, hasta entonces lo voy a hacer. No, así traiga usted un cuarto, un medio, 3/4, usted tiene bastante que compartir para una persona. Tiene suficiente. Yo recuerdo cuando yo me convertí, yo no sabía nada de la Biblia, era un ateo y me convertí. Y entonces mi esposa, que se convirtió en mi novia, porque pues, no podía dejar pasar gran oportunidad, ¿verdad? Entonces, ella me empezó a enseñar lo que ella sabía. Lo que ella sabía, me empezó a enseñar lo que ella sabía. Y de ahí me fui yo y le seguí. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ver que el Señor nos está pidiendo a hacer nuestra parte. Vamos a procurar alcanzar al perdido. Por eso me llamo cristiano, porque estoy continuando con la misión de Cristo de buscar y salvar al perdido. Y usted no puede decir, sí, pero no, eso es una obra muy grande para mí, yo no puedo. Sí, yo se lo acepto, esa excusa, ese argumento. Por eso es que el Señor nos dijo, dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. O sea que no lo estamos haciendo nosotros solos. Él sigue con la obra, haciéndola, pero a través de nosotros. Por eso Él nos asegura, dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Ahí cuando ustedes estén presentando lo que ustedes saben, aún aunque usted se sienta que no es suficiente, que le gustaría poder saber más, poderlo explicar mejor y todo, dice, yo soy el que voy a hacer el convencimiento, no tú. Yo soy el que voy a tocar los corazones. Yo soy el que voy a tocar voluntades. Yo soy el que voy a hacer la obra. Lo único que te pido es que tú seas mi instrumento, que obedezcas, hagas tu parte nada más y yo me encargo de aquello. Y aun si las personas no quieren, te rehúsan y todo, no te sientas ofendido, no te sientas mal porque a ti no te rehusaron. Tú no te estás presentando como el Salvador, me estás presentando a mí como el Salvador. A mí es el que me rechazaron, no a ti. ¿Por qué tienes que decir, no, yo no vuelvo a hacer esto? No, hombre. No. Entonces, esto es para todo verdadero creyente. Ahora, la pregunta, ¿cómo llevaron a cabo los primeros cristianos la gran comisión? Porque acuérdense, primeramente fue dada ahí en ese tiempo. Se la dio a sus discípulos, a los creyentes de hace un poquito más de 2000 años atrás. ¿Cómo fue que la llevaron a cabo esos primeros creyentes, la gran comisión? Porque pues eso nos puede ayudar a nosotros a tomar como ejemplo cómo la llevaron ellos a cabo, para que nosotros también la llevemos a cabo de la misma manera. ¿Okay? Ya que nos gusta seguir lo que dice la Biblia, pues seguir lo que dice la Biblia. ¿Cómo la llevaron a cabo? Dice la Biblia, ahí en Mateo dice, y todos los días en el templo y en sus clases bíblicas en casa, continuaron enseñando y predicando que Jesús es el Mesías. ¿Se fijan cómo lo hacían? Dice que en el templo. Ahora, cuando habla del templo, acuérdense que el templo era el templo judío. No quiere decir que entraban allá verdaderamente a lo que eran los recintos interiores del templo y predicar cristianamente. No era aprobado eso, al contrario, ellos eran rechazados. Pero acuérdense, ya les he enseñado
imágenes de cómo era el templo y cómo tenía patios, pórticos alrededor del edificio donde se hacía verdaderamente la adoración. Entonces ahí se reunía mucha gente, unos para vender cosas, otros para turistas que venían. Entonces siempre estaban llenos. Entonces iban ellos y como quien dice, predicarle a las masas, a grupos grandes de personas, les hablaban de Cristo. Y fíjense, esa es una lección muy importante para nosotros. Ellos simplemente se enfocaban en explicarles que Jesús es el Salvador. Eso es lo que quiere decir por el Mesías, porque en el contexto judío y de ese tiempo el Mesías era el que habría de venir a salvar a su pueblo. Entonces, Jesús es el Salvador. Y si nosotros metemos eso en la mente, que yo es todo lo que voy a hacer con las personas, hablarles de Jesucristo como Salvador, no decir, pero es que yo no sé todos los argumentos en favor de la creación versus evolución, y empiezan ustedes a pensar que necesitan estar expertos en apologética y todo eso. No. Los discípulos, ellos, eso era lo que enseñaban. Jesús es el Salvador. Y ahí no tienen pierde, es decir, ¿por qué? Jesús es el Salvador, porque el argumento es fácil de ganar. Nomás decir, bueno, ¿tú crees que eres pecador? La gran mayoría de personas decir, no, pues por supuesto que sí. ¿Okay? Entonces, tú no te puedes salvar a ti mismo. Por ser pecador, tú no te puedes salvar a ti mismo. Por lo tanto, hay un Salvador que te puede salvar y es Jesucristo. Punto. Y presentar a Cristo, presentar a Cristo, presentar a Cristo es todo lo que tenemos que hacer, presentar a Cristo. Y ya eso el Señor va a usar para ir tocando el corazón, ir quebrantando ese corazón, ir moviendo a las personas a que vean la realidad de que necesitan al único que puede salvarlos, a Jesucristo. Entonces, de esa manera lo hacían. Entonces, se lo predicaban a las masas, al grupo grande, a la congregación grande, pero también dice, esta es la traducción de The Living Bible, ¿ok? The Living Bible. Dice The Living Bible, dice, y en sus clases bíblicas en casas, o sea, en los hogares, También el énfasis de ellos era reunirse en los hogares y ahí, ¿verdad?, continuar. O sea, tenemos que ver principalmente que en el templo, las masas trataban de hacer evangelismo. Pero ya en los hogares, ¿sí? Evangelismo, pero con discipulado, para enseñar a las personas que se iban convirtiéndose, enseñándoles más lo que dice la palabra de Dios. Porque ellos pudieron ver y entender que las reuniones grandes allí en el templo no eran suficientes por sí mismas para llevar a cabo la obra que el Señor les había encomendado, de que vayan, evangelicen y enséñeles todo lo que yo les he enseñado. No era suficiente tal cosa. Entonces sabían, ¿verdad?, que una atmósfera de un grupo grande pues hace principalmente una atmósfera impersonal, porque nomás fíjense, pónganse a pensar ustedes, y más si usted ha experimentado estudios en hogar, en grupos pequeños en hogar. ¿Qué es más personal, un grupo en hogar o como estamos aquí ahorita? Un hogar, ¿verdad? Es lógico, es más personal, aquí es más impersonal, y aunque seamos un grupo pequeño aquí, todavía sigue siendo impersonal, y los grupos pequeños son personal, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden estar viendo, esta serie de mensajes principalmente es para presentarles a ustedes las bases bíblicas por las cuales queremos establecer grupos en los hogares oicos. No nomás porque queramos tener un programa, no, sino porque debe ser parte de nuestro deseo santo de ver nuestra iglesia crecer y ver bíblicamente cómo fue que creció la primera iglesia, porque de ahí el Señor no por casualidad nos dejó el registro ahí de cómo es que esta iglesia se manejó para crecer como creció y que podamos tomar ejemplos de ella.
porque nosotros tenemos que tomar ejemplo de ella. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo lo llevaban a cabo. En el templo, aquí, ¿verdad?, predicación en grande a grupos grandes de personas, y luego grupos chicos en los hogares. Grupos chicos en los hogares, porque veían que era la cosa. Por eso es que hoy en día las iglesias, si verdaderamente queremos crecer, debemos de fomentar una red de relaciones cercanas entre nosotros, y solamente estos grupos de hogares pueden producir ese verdadero compañerismo que debe de existir, ¿verdad? El verdadero compañerismo bíblico. Solamente en esos grupos pequeños es donde se forman esas relaciones, interrelaciones. Es por eso que una iglesia que tiene muchos grupos pequeños en su iglesia es una iglesia que no tienen lo que le llaman las revolving doors, esas puertas redondas, ¿verdad?, donde se ilustra que la gente entra y sale. Por ahí mismo entró, sale, porque no hubo conexión. Y es ahí en los grupos de oikos donde las personas se conectan, hacen compañerismo, forman comunión. Es ahí en esos grupos. Y es como una iglesia verdaderamente puede crecer. Y así es como están creciendo las iglesias que crecen, es así. Por eso yo les preguntaba, ¿verdad?, que si quieres ver crecer a tu iglesia, yo estoy seguro que todos nosotros, ¿verdad?, lo más seguro es que dijeron, sí, yo quiero ver crecer a la iglesia. Pero ahora la pregunta es, ¿quieres participar para que se haga una realidad? ¿Se fijan la diferencia entre nomás ver y participar para que aquello se haga una realidad? Ahí es donde entra el reto para nosotros. Verdaderamente yo voy a ser parte de que esto se cumpla verdaderamente. Ahora, hablando, ¿verdad?, del compañerismo que se forma en los hogares. Dice en Hechos 4:32, dice, todos los creyentes eran uno en mente y corazón. El egoísmo no era parte de su comunidad, porque compartían todo lo que tenían entre ellos. Aquí, hermanos, esto es lo que bíblicamente está descrito en el griego como la koinonía, el compañerismo. Este es el compañerismo bíblico, porque ya en forma sarcástica muchas veces se los he ilustrado la manera errónea en la que nosotros vemos el compañerismo a veces, ¿verdad?, como reunirnos a comer o a tomar café y pan. Vamos a tener compañerismo. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué va a haber? Un menudo, ¿qué va a haber? Y creemos que el compañerismo es comer algo. Pero no, este es el compañerismo bíblico. Dice, todos los creyentes eran uno en mente y corazón. Todos sentían lo mismo, tenían la misma convicción, creían lo mismo, iban en la misma dirección, no cada quien por su propio rumbo. No, iban en la misma dirección. Dice, el egoísmo no era parte de su comunidad, no era de que, bueno, yo hago lo que yo quiera, no. Dice, porque compartían todo lo que tenían entre ellos. Por eso dice la Escritura que no había necesidad entre ellos. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que les digo yo. El fundamento de un grupo pequeño es para alcanzar y para ministrar. Ahí es donde nosotros podemos descubrir las necesidades de las personas. Y entonces ahí como grupo podemos ministrarnos unos a otros. Ahí es donde sabemos de que, el hermano o la hermana va a tener una cirugía, el hermano o la hermana están necesitados ahorita, por eso se quedó sin trabajo, fulano, y etcétera, etcétera. Ahí en el grupo pequeño, ahí es donde se ministra, se sabe, ¿verdad? Muchas veces es lo que pasa. Dicen,
No, pues yo estuve en el hospital y el pastor ni vino a visitarme. ¿Y yo cómo sabía? Nunca supe, nadie me dijo nada, ¿verdad? Pero allí en los grupos pequeños se sabe las necesidades de cada quien. Entonces ya alguien puede decir, hey pastor, ore porque fulano va a tener una cirugía. Y sí, ¿cómo no? Y ya. Entonces se hace lo que vemos aquí, ¿verdad? De que hacemos cada quien nuestra parte que nos corresponde, todos, cada quien su parte que le corresponde. Y se hace una iglesia con un ambiente de unidad, de amor, de interés de los unos para con los otros. Y así es como vemos que estaba esta primera iglesia. Pero eran todos, ¿se fijan la primera palabra que dice? Todos los creyentes. Todos los creyentes. Estoy seguro que no quiere decir que 100%, pero la gran mayoría. La gran mayoría. Porque también tenemos que tener en cuenta que siempre en la iglesia ha habido aquellos que no son verdaderos creyentes y aquellos que sí son verdaderos creyentes, aunque en aquel tiempo era el porcentaje de verdaderos creyentes era mucho, muy grande, mientras que hoy en día el porcentaje de verdaderos creyentes es bajo, porque en aquel día les costaba la vida por la persecución. Les podía costar la vida. Nadie quería decir, sí, yo soy un cristiano, cuando sabías que te podían echar al foso de los leones o te podían meter al circo romano, te podían los fariseos y saduceos matarte a pedradas o cosas así. No cualquiera podría decir eso, era porque verdaderamente, y lo vimos, ¿verdad?, como personas eran verdaderos creyentes, puesto que estaban dispuestos a vivir para Cristo y morir para Cristo. ¿Verdad que las dos cosas son difíciles? ¿Es difícil vivir para Cristo? Sí. ¿Y morir para Cristo? También. Pues ellos estaban dispuestos a las dos cosas. Vivir y morir para Cristo. ¿Sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que ese es el fundamento. Cuando nosotros tenemos ese fundamento en los grupos pequeños, el fundamento de querer alcanzar al perdido, el de ministrarlo, el de desarrollarlo a través de los estudios bíblicos, desarrollarlo en la fe, en el conocimiento de Cristo Jesús, entonces se desarrolla el verdadero compañerismo. Ahí es cuando se desarrolla el verdadero compañerismo. ¿Okay? Fíjense cómo dice aquí en Hechos 2, 46 al 47, dice, todos los días se reunían en el templo y en pequeños grupos en casas, partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Sabemos que eran efectivos, porque estaban obedeciendo y haciendo lo que el Señor les había dicho, de ir, evangelizar, enseñarles todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, iban haciéndolo, ¿verdad? Entonces, dice aquí que iba habiendo conversiones, y la iglesia seguía creciendo, y la iglesia seguía creciendo y creciendo. Y no importaba, ¿verdad? No tenían auditorios como hoy en día tenemos, pero tenían casas. Tenían casas. Y ahí era donde se reunían. ¿Alguna vez ha visto usted su casa como un arma poderosa en las manos de Dios para alcanzar a otros? Porque nosotros sabemos y lo decimos que somos nada más administradores, que no somos dueños de nada, ¿verdad? Que todo le pertenece a Dios. Entonces, la casa donde usted vive, el apartamento donde usted vive, el mobile home, el trailer donde usted viva, ¿es suyo o es del Señor? ¿De quién es? Es del Señor, ¿verdad? Es del Señor. Entonces, ¿por qué no usarlo de acuerdo a la voluntad del Señor? No es casualidad que vemos cómo el Señor quiere usar las casas
para alcanzar a otros. Ya nos dejó ejemplo que es bien efectivo eso. Ya nos dejó ejemplo, no es algo que estemos experimentando. Es una realidad bíblica, realidad histórica, bíblica, que así es. ¿Okay? Y dice ahí, ¿verdad?, que iba creciendo la comunidad por el número de los que iban llamando, que iba llamando a la salvación. ¿Okay? Entonces, las dos cosas, en el templo, lo que estamos haciendo aquí, y luego en los grupos pequeños. Así fue como nació el cristianismo y así fue como creció el cristianismo, reuniéndose en las casas, reuniéndose en las casas. Y es por eso que podemos ver todo el Nuevo Testamento y nunca vamos a encontrar un auditorio. Puras casas, por eso vemos, por ejemplo, en Romanos 6:5, dice, por favor, dice el apóstol Pablo, saluden a Aquila y Priscila y a todos los que se reúnen para adorar en su casa. ¿Dónde estaba la iglesia esa? En la casa de Aquila y Priscila. Ahí estaba una iglesia. ¿Y cada cuándo se reunían? ¿Todos los domingos? Exactamente aquí en esta casa, no sé, pero muy seguido dice que todos los días se reunían en las casas. No estoy... Entonces, vemos, ¿verdad?, que bíblicamente casa. Fíjense también cuando le escribió a Filemón. Le escribe a Filemón y dice, la carta es para Filemón. Dice, Filemón, nuestro querido colaborador, a la iglesia que se reúne en tu casa, a Apia, nuestra hermana, que era la esposa de Filemón, ¿sí? Y Arquipo, que como yo es soldado de la cruz, dice, este es un guerrero en el evangelio, ¿verdad? Arquipo. ¿Sí? Y fue el primer convertido del oriente, o sea, de allá de lo que viene siendo hoy Turquía, Arquipo. Entonces, ahí en la casa de Filemón, ahí se reunía también una iglesia, un grupo, y eran una iglesia, un grupo, ahí se reunían. ¿Ustedes han oído que a las iglesias se les llaman casas de adoración? Houses of worship, lo oímos mucho ahora, ¿verdad? Con lo de la pandemia, de que the houses of worship won't be able to open, las casas de adoración, ¿no? Se usa la palabra casas de adoración no porque se crea que es la casa de Dios y que Dios nomás habita aquí, sino por lo histórico de que así fue como comenzaron las iglesias, en casas, y así por muchos años. Fíjense, la primera vez que históricamente se sabe de que se reunieron así en un salón grande, en un auditorio, fue más o menos cerca del año 300 después de Cristo. 300 después de Cristo. Y fue también allá en Siria. ¿Okay? Siria es un lugar que está muy envuelto todo el Nuevo Testamento, porque acuérdense ustedes que ahí fue donde el apóstol Pablo se convirtió en el camino de Damasco, Siria. Ahí se convirtió. Entonces, ahí este cristiano tenía una casa grande. Tenía una casa grande y dijo, no cabemos aquí, ¿verdad? Aunque tenía una casa grande, es mucha la gente que quiere venir y está viniendo y está creciendo. Entonces, ¿saben qué es lo que hizo? Tumbó paredes. Le tumbó paredes a su casa para hacer lo que vemos ahora como un salón grande. Miren, allá está en Siria. Tumbó paredes y la dejó así, era más grande, para que pudieran caber más personas. Y ahí, ¿verdad? Históricamente se dice que fue la primera congregación cristiana que se reunió en un auditorio, en un lugar grande, aquí.
Ahora, como esto está en Siria, pues nosotros sabemos que últimamente pues hubo una guerra en Siria y ISIS llegó y ellos pues aborrecen todo lo que tenga que ver con el cristianismo, y Siria tiene muchas partes históricas del cristianismo. Esto fue lo que hicieron con la casa, la destruyeron, esto es lo que quedó. Esto es lo que quedó de esa primera casa donde se reunieron los cristianos en un grupo grande. Ahora, hermanos, los años más productivos en la vida y el ministerio del apóstol Pablo fueron cuando él estuvo en arresto domiciliario. Quiere decir que cuando los judíos le pidieron a las autoridades romanas que aprendieran al apóstol Pablo y que lo ejecutaran, porque pedían pena capital, pues los romanos no encontraron verdaderamente causas como para pena capital, y además pues descubrieron que él era un ciudadano romano. Por lo tanto, lo único que hicieron fue hacerle un arresto domiciliario, decir, ok, por tantos años tú no vas a poder salir de tu casa. ¿Okay? Entonces tuvo que rentar una casa y ahí le ponían guardias, y lo único que pasaba es que los guardias se convertían al cristianismo, ¿verdad? Porque estuvo 2 años en arresto domiciliario. ¿Y ustedes creen que estuvo viendo la televisión 2 años? ¿O en el internet? O exactamente, no había, ¿verdad? O que estuvo él nomás leyendo y leyendo. No, dice la Biblia que estuvo activo, usó su casa para el extendimiento del reino de Dios. Dice, señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús. ¿Se fijan? Ese siempre era su énfasis, Jesús, Jesús, Jesús. ¿Okay? Partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Fíjense qué dificultad para evangelizar nada más con el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia y los libros de los profetas, y así evangelizaban. Ahora nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento. Dice, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas, unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron. Y eso es lo que nosotros debemos de aceptar con normalidad. Porque si con el apóstol Pablo hubo quienes no creyeron, pues ¿por qué con nosotros no? También con nosotros va a haber quienes no crean. ¿Y a poco porque algunos no creyeron y tal vez hasta se le opusieron al apóstol Pablo, él dejó de cumplir con la voluntad de Dios? Decir, no, esto está muy feo, no me gusta, la gente se rehúsa a creer. Y eso. No, él continuó, no importó, porque ¿qué dice ahí? En el versículo 25, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. ¿Se fijan cómo usó su casa para extender el evangelio? ¿Y por qué nosotros no podemos ver nuestra casa también así? Como una bendición de Dios para hacer la voluntad de Dios. Ese deseo santo que yo tengo de ver a mi iglesia crecer, pues usar mi casa como un instrumento más para hacer una realidad la voluntad de Dios en mi vida y en mi iglesia. ¿Sí? Fíjense, de ahí, de esa casa, como les dije, fueron los años más productivos en el ministerio, en la vida del apóstol Pablo, porque muchas personas se convirtieron tanto de los líderes ahí en el templo romano, como también de personas se convirtieron, y también desde ahí escribió
la carta a los Filipenses, la carta a Filemón, la carta a los de Éfeso, a los Efesios, y la carta a los Colosenses. ¿Se imaginan? 4 poderosas cartas desde ahí. Él escribió, él usó esa casa para extender el conocimiento de Dios. Para extender el conocimiento de Dios. Desde ahí hizo tanta labor, hermanos, tanta inmensa labor para extender el reino de Dios aquí en la tierra, que debemos de tomar ejemplos de eso. ¿Sí? Por eso, ahora les pregunto otra vez, ¿verdad? Para que lo medite y se conteste con sinceridad. ¿Usted ve su hogar como una herramienta poderosa para cumplir los propósitos de Dios para su iglesia? Ahora, ¿quién es la iglesia? Yo, diga, yo soy la iglesia. O sea, ¿usted ve su casa como una herramienta que Dios le ha provisto para que usted cumpla con los propósitos de Dios en su vida? Porque tenemos propósitos de parte de Dios. Cuando Dios me salvó a mí, Sergio dijo, Sergio, ahora te perdono, quedas limpiado con la sangre de Cristo Jesús, eres una nueva criatura. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Nomás para que no vayas al infierno? ¿Ese fue el propósito nada más? Si ese hubiera sido el único propósito, para que yo no vaya al infierno, en ese momento me lleva al cielo, ¿verdad? Pero no me llevó al cielo porque me dijo, ahora quiero que cumplas mis propósitos aquí en la tierra. Que son los mismos propósitos por los cuales yo vine, como hombre me humanicé, y yo vine y ahora tú tienes esos mismos propósitos. Y quiero que los lleves a cabo, por eso es que vas a llevar mi título, cristiano, para que tú lleves adelante los mismos propósitos. ¿Cuáles son? Son 5, hermanos. Son 5 los propósitos que tenemos. El primero de ellos, ¿se acuerdan que vimos? Evangelismo, ir. El de procurar que las personas que el Señor ha puesto en mi vida escuchen el Evangelio. Si no se convierten, bueno, esa no es nuestra culpa. Si no se convierten, si rechazan a Cristo, pero mi responsabilidad y privilegio que yo tengo es compartirles el Evangelio. Compartirles el Evangelio a ellos. Y no tenga temor. ¿Qué es lo peor que le pueda pasar a usted? ¿Que lo echen al circo romano? ¿Con los osos, con los leones? ¿Le va a pasar eso? No nos va a pasar nada de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo peor? Que no dejen de hablar. ¿Verdad? Compárelo eso con los sufrimientos de Cristo cuando Él cumplió con la voluntad de su Padre. Pues no es nada, ¿verdad? El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Eso es el máximo sufrimiento que se puede experimentar. Y Él estuvo dispuesto a experimentarlo con tal de cumplir con la voluntad del Padre Celestial. Bueno, nosotros también, pues, ¿qué nos va a pasar? Discipulado, enseñarles a las personas lo que yo sé. Lo que yo sé. Y lo que yo no sé, pues ahí en el libro, ¿verdad? También va a aprender la persona, porque qué tan difícil puede ser dirigir ahí un oikos y decirle, a ver, hermano, léanos aquí esta primera parte, ¿qué dice aquí? Oh, de verdad, ok. Y la pregunta, hermano, haga la pregunta, ¿qué dice? ¿Qué contestó usted? ¿Qué contestó? Porque lo hemos diseñado el oikos de tal manera que no se necesita un maestro. Nadie va a enseñarle a nadie, nomás se van a guiar a través del libro y van a compartir sus respuestas que escribieron en el libro durante la semana y todos van a aprender, todos se van a edificar, todos se van a ministrar y se va a producir ahí todos los propósitos de Dios. Va a haber personas que se van a convertir. ¿Por qué? Porque no importa, hermanos, el tema bíblico que estemos estudiando, el Señor lo puede usar para salvar a una persona. Como les he dicho, yo he visto que en temas, por ejemplo, de predicando sobre el diezmo, y hay personas que se han convertido. Cualquiera puede decir, pero ese no es un tema evangelístico. Pues, a Dios no lo podemos ponerle límites y decir, nomás en estos temas tú puedes salvar a las personas, en estos temas tú no puedes salvar.
Él es soberano y Él salva en cualquier tema. Y luego, otro de nuestros propósitos, ¿verdad?, es en compañerismo. Y todo esto se puede cumplir ahí en nuestro hogar. Invitamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Vénganse, tenemos un estudio bíblico aquí en mi casa los miércoles o los jueves o el día que ustedes determinen tenerlo aquí. Vénganse, los invitamos. Llevamos un libro muy interesante y tenemos uno para usted. Ya tenemos un libro para usted y usted se los puede regalar el libro a sus visitantes que vienen, ¿verdad?, para que lo puedan seguir. Aunque no sea creyente, lo sigue y se va a convertir. Se va a convertir. Yo les aseguro que ese libro tiene un gran poder para poder traer a una persona al conocimiento de Cristo, aunque esté diseñado, por ejemplo, para un cristiano. El compañerismo, el ministerio. Ahí, ¿verdad?, en los hogares nos ministramos a las necesidades unos a otros. Y la adoración. Fíjense, cuando nosotros llevamos a cabo del 1 al 4, cuando nosotros llevamos del 1 al 4, lo llevamos a cabo en nuestra vida, entonces la adoración va a ser en espíritu y en verdad. Mi adoración. Yo verdaderamente voy a adorar en espíritu y en verdad cuando yo estoy viviendo la vida cristiana. Esto es vivir la vida cristiana en su totalidad. Cuando yo estoy practicando el evangelismo y le estoy enseñando a otros lo que yo sé y estoy buscando tener comunión, ¿verdad?, para poder ministrar, poder ayudar en sus necesidades emocionales, espirituales, físicas, económicas que la persona tenga. Estoy ministrando y entonces cuando se adora en espíritu y en verdad. Porque estoy viviendo la vida cristiana en el espíritu. Eso es vivir la vida cristiana en el espíritu. No caerse y temblar. No, esto es la vida cristiana en el espíritu, verdaderamente. Entonces, y esto, por eso la pregunta es, ¿ve su hogar como una herramienta poderosa para cumplir los propósitos de Dios para su iglesia? ¿Sí lo ve usted así, su casa? Decir, bueno, pues sí, pues es que no es mía en realidad, es del Señor. Y es un instrumento para hacer esto una realidad, pues sí, de veras que ahora lo entiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Ahora, hermanos, para que uno pueda abrir su hogar, ¿qué característica espiritual debe de haber en el creyente para que uno esté dispuesto a abrir su hogar? ¿Cómo se le llama a esa característica espiritual? El que abramos nuestra casa. Que seamos, comienza con la H. Casi suena como hospital, pero es hospitalario y de ahí va, ¿verdad? De hospital, ¿verdad? Es un lugar, si es hospitalario, ¿verdad? Ahorita vamos a ver sobre eso. Y es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Sobre la hospitalidad. Dice, sean hospitalarios los unos con los otros sin quejarse. Sin quejarse. Sí. Ay, no, que le invitar a gente, no, porque tenemos que limpiar la casa. Pues que tiene, ¿verdad? Recuerdo cuando nos poníamos, hey, todos vamos a ponernos a limpiar ahí en la casa. ¿Quién va a venir? Nos lo preguntaban. Pues sí, vamos a tener visitas, por eso tenemos que limpiar bien la casa. ¿Y van a traer niños? Sí, van a traer niños. Yes, ya se ponían a limpiar. No tienen niños. Pero de todos modos tienen que limpiar. Entonces, hay que ser hospitalarios. Y eso es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Esto es parte de lo que nosotros necesitamos ejercitar en nuestra vida. Si usted no ha sido hospitalario, ese es un reto para usted, de ser hospitalario. Ser hospitalario y abrir su hogar. Abrir su hogar. Eso es lo que dice la Biblia. Déjenme les enseño lo que dice el diccionario acerca de lo que es la hospitalidad. Dice hospitalidad, la calidad o disposición de recibir y tratar a los huéspedes y extraños de una manera cálida, amigable y generosa. O sea que usted abre su casa de esa manera, lo recibe cálidamente, amigablemente y generosamente. Usted abre su hogar. Así es. Y no
y no como dice ahí, con quejas. Le digo porque en una ocasión, ya hace muchos años atrás, estábamos todavía en la 49, tuvimos un estudio bíblico en una casa, y ya que estuvimos ahí sentados para dar el estudio bíblico, la persona ahí, dueña de la casa, dijo, pero nomás va a ser de 1 hora y media. Ah, no, sí, nomás a tal hora nos vamos, no importa, diciendo, rapidito aquí, a lo que vinieron, vámonos. Y entonces dice, de manera cálida, amigable y generosa. Y que por supuesto eso es parte de lo que pedimos, ¿verdad? En los oikos, ¿verdad? Que sí tengamos orden en cuanto al tiempo y todo. ¿Por qué? Porque todos tienen que ir a la escuela al siguiente día, al trabajo al siguiente día, y sí tiene que haber ese orden, ¿verdad? Pero nuestra actitud debe ser esa, cálidos, amigables, generosos, ¿verdad? Al abrir las puertas de nuestro hogar para las personas que vengan, hermanos y extraños. Nosotros vamos a ser igual, los vamos a abrir. Porque, miren hermanos, el Señor nos dice que no desaprovechemos oportunidades, dice, aproveche cada oportunidad de ser una bendición para los demás, especialmente para nuestros hermanos y hermanas en la fe, Gálatas 6:10. Entonces, cuando abrimos nuestros hogares, ahí estamos nosotros aprovechando ser de bendición para el que venga. Nosotros invitamos, creyentes y no creyentes, y al que venga vamos a ser de bendición para ellos. Vamos a ser de bendición para ellos. Déjenme terminar con unos cuadros que vi bonitos, ¿verdad? Con pensamientos bonitos acerca de ser hospedador. Dice este primero, ¿verdad? Que habla sobre la hospitalidad. Dice, la hospitalidad, dice, no es acerca de invitar personas a nuestra perfecta casa, que es ahí donde muchos se atoran y dicen, ay, no, mi casa está muy chiquita, no, mi casa está muy... No, mira, el sofá que tenemos no está muy bueno y que está manchado, y empezamos a buscar razones de que mi casa no es perfecta, por eso yo no puedo tener personas en mi casa. Y dice, la hospitalidad no es acerca de invitar personas a nuestra casa perfecta, es acerca de invitar personas a nuestros imperfectos corazones. Ser transparentes, ser sinceros. ¿Sí? Mi casa no es la casa de los magazines, pero es mi casa y es del Señor. Y yo la voy a usar para cumplir con sus propósitos. Sea un apartamento, sea un trailer home, sea un RV, sea lo que sea. Para la honra y gloria de Dios lo vamos a hacer. Y abrirla siempre. Otra, dice, el enfoque del entretenimiento es impresionar a los demás. El enfoque de la verdadera hospitalidad es servir a los demás. O sea, no se trata de, no, yo voy a abrir mi casa hasta que ya la tenga arreglada de tal manera que impresione a los que vengan y digan, wow, qué casa, qué bonito, mire qué muebles, qué mesas, y miren hermano, esto lo compré aquí, esto. Ese no es el propósito de la hospitalidad, impresionar a las personas, dice aquí, eso es del entretenimiento, pero de la verdadera hospitalidad es nomás querer servir a las personas de bendición, querer servirles de bendición. Y la última, ¿verdad?, que resume todo esto, dice, la hospitalidad es simplemente una oportunidad de demostrar amor e interés. Es todo. Mostrar amor e interés. Amo a las personas que Cristo ama, a su pueblo y a los perdidos. Me intereso por mis hermanos creyentes para que crezcan en su fe, y me intereso por los perdidos para que vengan a conocer a Cristo. Eso es lo que es la hospitalidad, eso es por lo cual el Señor nos dejó y nos dio casas, gracias a Dios que tenemos casas, y así fue como Él nos dejó el ejemplo, que comenzó el cristianismo y como creció el cristianismo. Y si tenemos ese deseo santo de ver
nuestra iglesia crecer, hermanos, ese es un buen ejemplo a seguir, el de la iglesia primitiva, la primera iglesia que usó sus casas como instrumentos para el crecimiento. ¿Estamos listos para hacer eso?